vayan a retirarse, les agradecemos para no distraer a las personas de una vez antes de que empiecen. Esto va a ser a cargo del doctor David Canaleano. Él es especialista en medicina interna en Centro Médico Nacional residente y subespecialista en medicina conectada en el Hospital Civil Federal. Y ahora agradecimiento especial a Mercami por habernos patrocinado esta parte del congreso. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a la Juan Delgado. Y voy a intentar hacer pragmático taller, pues es un taller, pero es como completo a veces el tratamiento del ventilador y la computadora. Vamos a intentar hacerlos participar a todos. Mi nombre es David y ya comentaron, soy de medicina interna, terapia intensiva y no tengo conflictos de intereses con el informe, que es el que está aquí con nosotros, y el objetivo, lo único, es cuestionar al auditorio, ¿vale? Y bueno, esta es una frase que se la adjudican a Benjamin Franklin, dice que le muestren algo y lo va a olvidar, le enseñes algo y probablemente lo recuerdes, pero si te inmiscuyes en el trabajo, vas a lograr aprender. Entonces, el objetivo es que ustedes aprendan. Quizás no que se hagan expertos, pero estoy seguro que muchos de ustedes ventilan pacientes en cualquier parte del hospital. Bueno, la ventilación mecánica es una de las intervenciones más comunes en UCI a nivel mundial. Esos son datos descritos en la literatura a nivel mundial y sabemos también que uno de los motivos principales por lo cual un paciente requiere una cama en UCI es porque tiene o está vinculado a un ventilador mecánico. ¿Okay? Pero se apareció el COVID y entonces no solo los médicos de terapia intensiva necesitan tener conocimientos en ventilación mecánica, sino cualquier médico que esté expuesto a un paciente en cualquier parte del hospital que requiera ventilación mecánica. Entonces recuerden esto. La ventilación mecánica es muy bonita, es muy padre, a quien le gusta, se emociona, y soy uno de ellos, pero la ventilación mecánica es antifisiológica, no cura y no es inocua. Y recuerden, es ubicua, porque hay muchos pacientes en todo el hospital, no solo en la UCI, que requieren un ventilador mecánico, ya sea urgencias, ya sea aquí, por ejemplo, en el Civil Viejo, en las salas de hospital, en las salas de neurocirugía, por ejemplo, en el quirófano y pues principalmente en la UCI. Ok, sabemos que como cualquier máquina, las máquinas no tienen autonomía como tal, entonces están dominadas en este caso por el clínico, y el paciente hace una interacción entre el ventilador. Entonces, si el clínico es malo, por así decirlo, la interacción entre el ventilador y el paciente también será mal, y entonces la incomodidad que condiciona la ventilación mecánica en los pacientes, pues modifica los desenlaces a largo plazo. Bueno, algo para empezar, ya igual lo comentó la doctora Betty, que el ventilador asiste a las respiraciones controlando la presión o el volumen de acuerdo con la ecuación del movimiento. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que aprender es que el ventilador, dependiendo o independientemente de la modalidad que ustedes elijan, va a controlar solo la presión o va a controlar el volumen, o ya sea de estos modos no convencionales que en un ciclo respiratorio pueden controlar o la presión y en otra parte del ciclo, en la fase inspiratoria, controlar el volumen. Esta es la famosa ecuación del movimiento. Si ustedes logran entender o aprender esto al principio, van a entender qué es lo que pasa en la ventilación mecánica. Y esto está extraído de la tercera ley de Newton. No sé si alguien me puede apoyar con la tercera ley de Newton. ¿Qué dice? Ok, exactamente. Entonces, todo lo que hagamos en un paciente ventilado se va a ver reflejado en las curvas. Las escalares son muy importantes para la interpretación de lo que está pasando. Entonces, el primer concepto es distensibilidad. Alguien que me ayude a explicarme qué es la distensibilidad, con lo que la doctora Betty ya les comentó, para no redundar.
La capacidad que tienen los cuerpos de deformarse. Ok. De formas muy sencillas, como dice el doctor, es la capacidad que tiene el pulmón, en este caso hablando de fisiología respiratoria, de inflarse. Ok. Esta es la fórmula matemática. Toda ventilación mecánica puede ser explicado con matemáticas, sin duda. Y es una forma más clara de entender o de explicar esto. La fórmula es de confianza estática, es el delta de volúmenes o volumen vital, en este caso entre el delta de presión, en este caso plató y PEP, que normalmente piden que sea la PEP total y hay que medir la PEP total. Ahorita lo vamos a hacer como de forma práctica. Algo importante igual cuando hacen los cálculos es que la unidad de medida es en mililitros por centímetros o entre centímetros de agua, ¿vale? Ok. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio. Es un paciente que tiene 400 mililitros programado. Alguien que lo vaya haciendo para que sea más didáctico. Es malísima mi letra, pero bueno. Y tiene una presión excesa de 30, una PEP de 5. ¿Cuál sería la confianza ahí? Okay. ¿Qué comentó la doctora Betty que era lo normal de confianza? Ok, normalmente, dependiendo de dónde lo busquen, por debajo de 50 se considera que es anormal. En algunos textos dice que 100 mililitros sobre centímetros de agua es aproximadamente lo normal y la disminución grave de la confianza es por debajo de 30. ¿Ok? Igual ahorita lo vamos a ver en el ventilador. Y la resistencia, ¿cómo definió la doctora Betty la resistencia? Alguien que me ayude, que no sea ninguno de los recientes de UCI. Es todo lo que se opone a la entrada del aire. ¿Ok? De forma muy sencilla eso es. Y entonces, como el doctor dijo, guiándonos de la tercera ley de Newton, a mayor o a menor grosor, a menor diámetro del tubo, por así decirlo, la resistencia será mayor. Es importante entender que dependiendo del número de tubo que se tiene, es la resistencia que da cada tubo. Entonces, eso ya está bien descrito, está bien estudiado, y nos podemos, como la doctora dijo, repitiendo lo que la doctora dijo, ignorando lo que pasa del otro lado de la ecuación de resistencia, ignorando el flujo, con la simple diferencia de presiones, entre presión pico y plató, nos podemos dar una idea de la resistencia. Hay algunos datos que dicen que la diferencia de pico o plató, que es la transaérea arriba de 10, tiene alto valor predictivo positivo para tener elevación de la resistencia. Eso es un dato muy importante porque a veces es poco práctico a pie de cama estimar la resistencia, y lo podemos hacer de esa forma. De esa forma nos paramos en una sala de choque, en un cuarto de cirugía o en la UCI, y con el simple hecho de sacar la diferencia entre pico y plató, nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Se te va a abrir porque ya lo repitió la doctora Betty, pero aquí podemos hacer eso. Y bueno, este es un dato, es una gráfica de barras que representa el volumen de entidades que se utilizaban en esas épocas, desde el 89 hasta el 96, y vemos que en promedio utilizaban entre 10 y 13 mililitros de volumen de entidad. Entonces, eso, yo creo que todos los que están en este auditorio saben que eso es dañino, pero es algo que se hizo en la historia y es importante conocerlo. ¿Ok? Esto es un poco de evidencia.
Yo creo que aquí todos los residentes de UCI les gusta mucho este artículo, y a lo mejor muchos lo conocen, es el famoso ARMATRIAL. Es uno de los primeros artículos que demostró específicamente en esa población de pacientes, los pacientes de ARDS, que era benéfico ventilarlos con volúmenes tirales bajos, que en ese entonces así le pusieron. ¿Ok? Bueno, este es otro dato, me parece igual importante, porque quizás muchos de los que están aquí no están en una UCI y van a ventilar pacientes con pulmones sanos. Entonces, la evidencia de volumen tiral bajo en ARDS se puede traspolar a un paciente que tiene un pulmón sano, tal vez, pero esto lo puede predisponer a disincronías. En el caso de que se programen volúmenes tirales bajos o flujos bajos, entonces esto lo puede predisponer. Este estudio se llama PREVENT, o es del grupo de PREVENT de investigadores, y lo que hicieron es que compararon volúmenes tirales bajos versus volúmenes tirales intermedios y evaluaron el desenlace de días libres de ventilación. Lo que ellos encontraron es que no había diferencia, pero aplicando los datos que comentaba el doctor Colunga, la interpretación de los datos es importante, no a rajatabla como el autor concluye, porque el autor siempre va a defender su teoría, su conclusión, y ese estudio específicamente no se llegaba en el grupo de volúmenes intermedios, no se llegaba a la meta de volúmenes intermedios. Entonces, la conclusión es que no hay diferencia, pero de forma práctica no se aplicó el protocolo a como lo describieron. Entonces, eso puede hacer. Vemos aquí, a pesar de que este estudio es del año 2000, o sea, hace 23 años, apenas llevan siendo, en el 2014 todavía hay gran cantidad de médicos o de clínicos que utilizan, o en cierto porcentaje utiliza más de 8 mililitros kilo, a pesar de que la literatura es contundente en pacientes en ARDS, que disminuye o mejora los desenlaces. ¿Ok? Aquí igual es otro dato, este dato es del LONSAFE, yo creo muchos igual conocen el LONSAFE, y nos damos cuenta que cierta cantidad de pacientes se ventilan con volúmenes tirales altos. Entonces, a pesar de que los datos son quizás contundentes, las prácticas no han cambiado mucho, aunque este estudio no es nuevo, por así decirlo. Bueno, yo creo que lo último voy a pasar a alguien que me apoye para hacerlo más práctico. Me voy apurando con esto y para que al final nos peguemos en el ventilador. Para algunas personas que puedan bajar. ¿Ok? El famoso FIT. Bueno, pues ya habló el doctor Colunga. ¿Cuál es lo mejor o cuál es la mejor estrategia para programarlo? Es complejo, quizás podríamos hablar mucho tiempo de eso, es un tema muy bonito. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios del FIT? Pues mejor oxigenación. Podría decirse de forma pragmática que mejora el reclutamiento tiral, pero no es quizás exacto decirlo, porque como es una presión expiratoria, normalmente el reclutamiento se mantiene en la fase inspiratoria, pero así muchos lo interpretan y contribuye a una ventilación más homogénea. Quizás este es el concepto más importante cuando aplicamos PIP, mantener homogéneo la energía que se disipa en el citoesqueleto pulmonar. ¿Okay? Y por el otro extremo, si se programa de forma inadecuada, ya sea en extremo o de forma insuficiente, puede provocar sobredistensión alveolar y de esta forma perpetuar el daño o lo que conocemos como atelectrauma, que también es un mecanismo que ayuda o predispone a perpetuar el daño pulmonar. Este estudio quizás igual el doctor Hernández lo conoce muy bien y todos sus compañeros igual. Aquí todos, se llama Express Trial, es un estudio muy padre porque es un estudio muy sencillo. Lo que hicieron en esa época, si no mal recuerdo, desde 2008-2009, ellos agarraron dos grupos de pacientes con ARDS y a uno los ventilaron de una forma y a otros de otra forma. La forma estándar, por así decirlo, es la de mínima distensión. ¿Y qué hacían ellos? Programaban un PIP de 5 a 9
con la presión meseta tan baja como se pudiera. Y lo compararon contra este grupo de máximo reclutamiento que utilizaron las famosas tablas de esa época. Y ajustaron la PEP de acuerdo a una meseta de 28 a 30. ¿Por qué? Porque en esa época ya se sabía que ventilar por arriba de esos niveles de meseta era dañino para el pulmón. ¿Ok? ¿Y cuál es el beneficio? A mortalidad quizás no disminuyó, pero hay mayor número de días libres de ventilación y días libres de falla orgánica, con mayor confianza, mejor oxigenación y menos terapias de rescate, que ahí las describen cuáles son. De igual forma, a este estudio se le pueden criticar muchas cosas porque en el grupo de máximo reclutamiento muy pocos llegaban a la meta de presión meseta. Entonces, igual, la interpretación de los datos es muy importante, pero si queremos nosotros simular los resultados que ellos tuvieron, tendremos que aplicar el protocolo, podría decirse que a rajatabla, para lograr los datos o mejorar los datos. A veces es complejo, sí, pero bueno. Y bueno, ¿qué otros métodos conocen? Alguien que me cuente, no sé de qué hospital vengan, pero... Ajá, ¿de cómo lo hace la doctora Michelle ahí en el liste? Lo manejamos por metas de acuerdo a Dry Nutrition. Ok, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Hay alguien de UCI que no sea del civil? ¿O de urgencia? ¿Dónde viene usted? De Occidente. De Centro Médico Occidente. ¿Cómo lo hacen ahí? No, pues igual por metas de protección pulmonar y... Okay. ¿Alguien más? Ok, bueno, hay muchísimas, hay varias escritas, hay unas que son poco prácticas, por así decirlo, a pie de cama. El civil viejo tiene una de esas que son poco prácticas, pero que te dan un entendimiento más claro de lo que está funcionando pasando en el pulmón. Es el famoso balón esofágico, o lo que decía el doctor Colunga de presión transpulmonar. El balón esofágico se utiliza para la estimación de la presión transpulmonar y es una forma muy fisiológica, pero también tiene muchos sesgos. Entonces, lo que ustedes sepan, o el método que ustedes conozcan, que es seguro para el paciente, así háganlo. Entonces, va a ser complejo a veces conocer los otros métodos. Uno de los más bonitos que yo he visto es la tomografía por impedancia. También es una herramienta que es muy útil para entender la fisiología, si hay colapso alveolar, si se reclutan con una maniobra de PEP, si se está distendiendo, incluso se pueden estimar otras cosas como strain igual. Pero bueno, de forma muy sencilla, la mayoría así lo hace, utilizando la estrategia de protección pulmonar, como volúmenes tirales bajos y un PIB ajustado a la presión meseta meta. Okay. Esto es muy sencillo, yo creo que en una tabla pudiéramos resumir, en un minuto pudiéramos resumir todas las variables, pero es muy importante, quizás se pudiera ahondar en que la frecuencia respiratoria sí se programa de 12 a 20. Todos los que han incubado a un paciente pues le ponen 12 o le ponen 20 y da igual realmente. Obviamente importa el contexto del paciente, ya sea si es un paciente neurocrítico, si es un paciente que tiene ya daño pulmonar y tiene, no sé, hipoventilación y requiere altas frecuencias, pero la interpretación de esto es que el paciente que requiere altas frecuencias respiratorias para mantener la ventilación alveolar es un paciente que probablemente por el contexto del paciente va a tener mayor mortalidad. Eso está bien descrito. ¿Ok? Entonces, programar la frecuencia respiratoria es bien sencillo, pero detrás de eso hay muchos datos que habría que saber interpretar. ¿Ok? El flujo inspiratorio, pues igual, en la misma tabla lo podemos poner 40-60 litros por minuto, es lo que se programa, ahorita igual lo vamos a hacer, y alguien pudiera definir qué es flujo inspiratorio o flujo de un gas. La cantidad de gas que se entrega en una... Es la cantidad de gas que se entrega en cierto tiempo. Okay. De acuerdo con el doctor, nada más completando exactamente la velocidad en la que se entrega el gas. ¿Va? Y entonces pongo aquí el tiempo inspiratorio porque hay gente que dice que el tiempo inspiratorio
se programa de forma muy sencilla. Divides 60 entre la respiratoria que programaste y como todo el mundo dice, es una relación 1:2 de inspiración-expiración porque así respiramos, te da cierto resultado dependiendo de la respiratoria que programaste. Esto me parece sumamente superficial tratar de estimarlo así porque puso una tabla muy bonita la doctora Betty de que hablaba de constantes de tiempo. Ya está bien descrito, está bien estudiado que la constante de tiempo mínima es 0.6 segundos y aproximadamente 1.2 es la constante de tiempo alta, por así decirlo. Pero eso, la única forma de saberlo es interpretando los escalares del ventilador mecánico. No se pone así como hace un cálculo y si te da 2 segundos, pone 2 segundos, porque lo que vamos a hacer es predisponer a sincronías. No sé si estén de acuerdo conmigo los residentes de UCI, pero el doctor Miguel siempre decía, cuando lo intubes o lo inicies, ponle 1 segundo. La mayoría de pacientes se va a adaptar a 1 segundo y obviamente de acuerdo a la evolución del paciente, lo que vayas a hacer, si va reclutando alveolos, si va deteriorándose, el tiempo inspiratorio lo puedes ir ajustando de acuerdo a cómo se comporta. Y como ya comentó la doctora, igual voy a intentar hacerlo práctico. Si se pone un tiempo inspiratorio muy corto, lo voy a predisponer a que haga algo que se llama ciclo o ciclado temprano. ¿Okay? Y eso es dañino, provoca doble disparo también. Y en la parte extrema superior se puede provocar ciclado cardíaco e igual puede provocar daño muscular. Bueno. Esto es muy importante, es un dato que quería comentarles, igual yo ya lo mencionaron, pero en los escalares del medio es una gráfica de flujo-tiempo, ¿ok? Y se ve diferente morfología del flujo. Hay unos que dicen, o hay unas escuelas que dicen que el flujo no tiene nada que ver en el daño inducido por el ventilador. Y eso por una parte es cierto. Si ventilamos un pulmón que es homogéneo, por así decirlo, o sea, un pulmón sano, la morfología en cómo se entregue el flujo va a dar igual probable en un desenlace a largo plazo. Pero hay datos en pulmones enfermos, también está bien estudiado eso, que el flujo es una parte importante en perpetuar el daño alveolar. Como ya alguien comentó, creo, que en la segunda columna el flujo desacelerado quizás es un poco mejor o menos dañino, pero igual los datos no es así como que sean absolutos de si le pones flujo cuadrático o flujo constante vas a perpetuar el daño, eso no es así. Los dos más comunes es en la franja A, es el flujo constante o cuadrático, y alguien que me ayude, ¿cuál sería ese modo ventilatorio? ¿Y por qué? En la primera franja. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gráfica de la presión no está constante. Ok, de acuerdo. De forma muy práctica, algunos dirán que tiene una forma, quizás una letra fibrón. De forma un poquito más científica, la presurización de la vía aérea con un flujo cuadrático es de forma ascendente. Eso es la forma correcta quizás de decirlo, y vemos cómo va ascendiendo poco a poco. Como bien dijo la doctora Betty, cuanto más tarda en presurizarse la vía aérea, es un dato de que hay aumento de la resistencia. Y es en la primera curva o en la primera fase del... Aquí, en esta parte, en dado caso que el tiempo de presurización sea mayor, podremos interpretar que hay un aumento de la resistencia, la del componente resistivo. Y por ejemplo, ¿quién me dice qué modalidad es esta? ¿Por qué? Ok, de acuerdo. Y más o menos, lo que dijo la doctora es correcto. La presurización de forma inicial es máxima al inicio,
porque sabemos que el flujo avanza de acuerdo al gradiente que hay de presión. Entonces, al tener un máximo gradiente de presión, que es el pico máximo de flujo, y conforme empieza a descender el flujo, es que el gradiente de presión es menor hasta que cesa ese gradiente y ahí termina la inspiración. Las otras morfologías de flujo, esta aquí le llaman como descendente y esta es desacelerada. Este desascendente ya no se usa y ningún ventilador está presente, y esta es la famosa curva sinusoidal. ¿Cuál elijan? Elijan esta o elijan esta desacelerada o esta. En las modalidades controladas por volumen de forma predeterminada, el flujo es cuadrático, ¿okay? Y en las modalidades controladas por presión es desacelerada, ¿okay? Ok, alguien que me diga, bueno, les voy a ayudar con algo. La pausa inspiratoria es una variable que se utiliza en ventilación mecánica. Nosotros, todos pueden decir así que nosotros no respiramos con una pausa inspiratoria. Entonces, como ya les dije, es antifisiológica la ventilación, pero esto es un dato importante. Usted es entomédico, ¿no? Porque ustedes usan tiempo inspiratorio o tiempo de meseta, pausa inspiratoria de forma continua. Pues a veces sí lo usamos, sí. ¿Por qué lo usan así? ¿Por algún motivo en especial? Pues la idea es que da tiempo a que el gas se esparza en los alveolos. Okay. De forma común, normalmente no la programan. Nosotros, me incluyo a los residentes de UCI cuando estuve aquí, siempre la programábamos porque nos ayudaba a dar muy útil para evaluar de forma continua la mecánica ventilatoria. Normalmente, pues no estás siempre pegado al mismo paciente las 24 horas, pero prácticamente todo el día te la pasas rondando y te das cuenta que puede haber un cambio, y con el simple hecho de que tenga una pausa respiratoria y tengas una foto previa, te vas a dar cuenta que algo en la mecánica respiratoria pasó. Ok, ese es un motivo por el cual, para evaluar de forma constante la mecánica. Y hay datos que arrojan bueno, aquí podríamos hacer un ejercicio. Alguien que me ayude a calcular ahí la confianza. A ver, de este lado, alguien que me ayude a calcular la confianza con intensidad. Sabiendo que tiene volumen ideal de 500, tiene una meseta de 30 y tiene un PEP de 5. ¿Quién dijo 20? Okay. Y de aquí, de este lado, alguien que le calcule la resistencia. Acuérdense, es el delta de presión pico y presión meseta, y lleva trampa. Acuérdense, entre el flujo en litros sobre segundos. El flujo de los ventiladores viene graficado litros por minuto, entonces lo tienen que convertir a litros sobre segundos. Okay. Entonces es una resistencia normal o alta o baja. Normal, ¿no? Ok. ¿Y la confianza? Ok, también está disminuido. Ok. Entonces, ese puede ser el ejemplo. Y por ejemplo, alguien que me diga cuánto tiempo debe durar la meseta para que la medición de la meseta sea correcta. ¿Cuánto? ¿4 segundos? ¿Ok? ¿Alguien más? Para el doctor, lo que el doctor resiste esto en algunas situaciones muy específicas, como por eso la aplicación. ¿De acuerdo? Les puedo decir que la forma en que normalmente lo hacen es sacada de los estudios clínicos, ¿ok? Porque así lo hacían en los estudios clínicos. La medición se hace entre 0.3 y 0.5 segundos para que sea una medición confiable. En algunas condiciones la meseta puede medirse de forma hasta 4, 5, 10 segundos, en algunos lados está descrito, pero de forma común, si ustedes quieren hacer una evaluación
tanto de mecánica como de mecánica que incluye compliance y resistencia, con que hagan una pausa de 0.5 segundos pueden hacer la estimación de todos sus datos y pueden hacer una interpretación de lo que está pasando, si ustedes recuerdan la ecuación del movimiento. ¿Ok? Aquí es lo que comenta el Roth. Este es un estudio que evaluó el tiempo de pausa inspiratoria. Y lo que interpretaron es lo que el doctor dice, que la pausa inspiratoria, cuando la midieron en tres momentos, cuando se prolonga la pausa inspiratoria, se mejora, podría decirse que la ventilación o el CO2 disminuyó. Entonces, es un dato que te dice, ok, es una forma de que podemos optimizar la ventilación alveolar. ¿Ok? Es un estudio muy simple, por así decirlo, que no arroja muchos datos, pero es un dato que está extraído de la evidencia. ¿Ok? Otra variable de programación es el FIO2. Yo creo que todos lo programan al 100% cuando ventilan inicialmente y de acuerdo o de forma subsecuente cómo lo ajustan. ¿Alguien que me ayude? ¿O cada cuánto lo ajustan? No se ve muy bien, pero hay muchos datos que dicen, ya sabemos que el oxígeno, pues quizás antes pensábamos que era útil, no, es útil sin duda. La mayoría o muchos pacientes en UCI y en hospitalización van a requerir oxigenoterapia. Entonces, el oxígeno es dañino, ¿ok? Entonces es importante saberlo eso. Es una intervención que como cualquier fármaco no es inocuo, puede ser dañino, pero también puede ser benéfico. Entonces, hay algunos datos que dicen que hay diferentes targets de ventilación o de oxigenación, perdón. Hay unos que han sido muy estrictos, hay unos que han sido más laxos en cuanto a los targets de saturación y realmente en algunos a largo plazo, por ejemplo, cuando se era muy estricto, a largo plazo tenían mayor deterioro cognitivo. Años después de que el paciente tenía ARDS, los seguían a largo plazo y veían que era dañino en ese aspecto. Aquí es una tabla que muestra igual de un estudio, de una revisión sistemática, los intervalos o los targets en bajo, en intermedio y en alto, y realmente no encontraron grandes datos del target. Se sugiere normalmente que la saturación esté arriba del 90-96%, y dependiendo igual del contexto del paciente, sabemos que por ejemplo un paciente con EPOC, quizás la saturación o el target sea un poquito menor. Okay, la conclusión de esto es que no había diferencias en la mortalidad o morbilidad en cuanto a targets altos versus bajos. ¿Okay? Y bueno, esto igual a mí esta variable de fase es una de las variables de fase. Es como interesante cómo funciona y de forma muy sencilla igual podemos concluir aquí diciendo que se programa por flujo o por presión dependiendo de lo que tenga el ventilador, pero ¿hay algún dato o conocen ustedes algún dato de que uno u otro tipo de trigger mejore un desenlace en especial? ¿Alguien? ¿Hablas de confort o hablas de Cualquier cosa. alimentación diafragmática? Ok, ahí está la respuesta. Se supone que el flujo o el trigger por flujo da mayor confort. Entonces, yo o no sé si alguien más alguna vez haya usado el trigger por presión, pero desde mi poca experiencia puedo decir, nunca he programado un trigger por presión. Entonces el trigger por flujo, cuando el paciente activa la respiración, es más confortable para él, y hay datos igual que ha disminuido el famoso VOP o trabajo respiratorio. Okay. ¿Alguien que me diga cómo funciona el trigger por flujo, doctor? ¿El trigger por flujo? Pues detecta el flujo que está... ¿Dónde lo detecta? ¿O cuál flujo detecta?
O no sé. Detecta el sensor respiratorio la Ok. caída del flujo. O sea, Ok. es un circuito cerrado con un flujo Ok. constante. Exactamente. Cuando hay una caída de flujo en algún momento, ya sea Por la señal que sea, ¿no? Por una señal y va a hacerlo. Lo que dice el doctor Giovanni es esto: en este circuito hay un flujo de base que normalmente en algunos ventiladores viene predeterminado y en otros se puede ajustar entre 5 y 20 litros, ¿ok? Y entonces el trigger es esa señal de que el circuito perdió flujo, ¿ok? Aquí, como dice el doctor Giovanni, en la fase, normalmente en la rama respiratoria es que está el sensor de trigger y hay, por ejemplo, no sé, 10 litros corriendo aquí siempre, y cuando el paciente hace o activa los músculos y se roba, por ejemplo, le pusiste 2 y se roba al menos 2 de ese flujo de base, es cuando el ventilador le asiste o le soporta la respiración. E igual, la doctora puso que hay como señales falsas. Por ejemplo, ese mismo flujo de 10 litros, los pacientes tienen un circuito de aspiración y hay unas válvulas que son para poner soluciones y eso. Si esa válvula se abre, puede ser que sea suficiente para perder esos 2 litros y las gráficas están dispara, ¿ok? Entonces esa es una señal falsa, es un trigger falso como tal, pero por eso es importante saber cómo funciona el trigger, porque así podemos programarlo bien para que esté confortable el paciente y en este caso para prevenir ese tipo de cosas. Por ejemplo, de la misma forma, si se pone muy sensible el trigger, si yo muevo esto, va a empezar a disparar por el simple hecho de que yo estoy moviendo esto. Entonces, por eso es muy importante programarlo. ¿Cuál es el trigger correcto? No está bien descrito, pero podría ser que el trigger correcto sea el mínimo para que el paciente sea capaz de iniciar el ciclo de respiración. Y otra pregunta, alguien que me ayude, ¿cuál es la señal de trigger de un paciente que no activa la respiración? Ok, ¿cómo? Ok, excelente, vale. Con eso. Ok, aquí es como el dibujo, ahí vemos que lo que están explicando es ya sea trigger por flujo o por presión, dependiendo cuando logre llegar o logre robarse los 2 litros en el caso de que esté programado por 2, o cuando descienda la presión inspiratoria, la presión del aire descienda a -2, el ventilador le va a asistir. ¿Okay? Si es continua, si es espontánea, y cuál es el tipo de target que tiene la respiración, y cuál es la disincronía o asincronía que está pasando. Es un video de los pacientes que cuando estuve ahí en la UCI grabamos, y lo editó el doctor Miguel, el doctor Ibarra. Si le pongo play van a saber la respuesta, pero ahí está muy claro lo que está pasando. ¿Alguien que me diga? ¿O que me ayude? ¿Volumen control? ¿Por qué? Porque lo dice ahí. La curva del flujo es pesada, que tiene esfuerzo la respiración. ¿Vale? La de flujo es cuadrática, Ok. la de presión tiene un flujo acelerante. Ok, vale. Y es una secuencia mandatoria continua. Ok, vale. ¿Y cuál sería el target? Es el polvo, ¿Por qué? porque estamos fijando su volumen. Ok, ¿y qué está pasando? ¿Pasa algo ahí? ¿Es normal? No me acuerdo, pero es donde tiene esfuerzo durante la segunda parte de la respiración. Ok, ¿y qué asincronía es? ¿O qué disincronía es? Ahora de la frecuencia respiratoria es una sola. Bueno, voy a decir correcto. Ahí está. Ya les dijiste. Ahí está, yo creo que se hace. Este es como. Voy a decir que es la más bonita de las disincronías porque ya hice que existe esto. Pero es una de las disincronías que aprendes más pues, de lo que está pasando. La doctora Ben dio un dato muy importante que en los textos, en la literatura, dice que la disincronía más común son los esfuerzos inefectivos. Y lo preguntan, en los exámenes lo preguntan, o en los pases de visita, porque así dicen los textos.
pero muy pocas veces, no me dejarán mentir, muy pocas veces han visto un esfuerzo inefectivo en vivo, como tal. A veces un paciente que tiene autoper, hiperinsuflación, esos pacientes pueden tener eso, o a veces cuando se están levantando de la selección. Pero esta es una disincronía muy común. No hay datos exactos, porque a veces es complejo, porque a veces el clínico la desconoce, porque no se entiende qué es lo que pasa, pero es muy común verlo. Y lo describen o en asociación a la sedación, ¿ok? Pero hay datos, hay reportes de casos de esta disincronía que incluso en pacientes con muerte cerebral puede presentarse, ¿ok? Como bien dijo la doctora Betty, lo que sucede es que a medio ciclo, a medio andar de la respiración, por algún motivo el diafragma se activa o el paciente activa el diafragma. Y nos damos cuenta, como bien les explicó la doctora, no hay descenso de la presión o al inicio de la presurización de la vía aérea no hay un descenso, no hay una caída, y eso indica que el ventilador está siendo activado, la respiración está siendo activada, perdón, por el ventilador. Y entonces a medio ciclo vemos una negativización, como que está haciendo un esfuerzo en ese momento, y vemos que sucede algo ahí con el flujo, como que asciende, tiene dos picos. ¿Okay? Y se ve igual en esquema plana de volumen. La curva de volumen es la menos útil para evaluar mecánica, para evaluar interacción, pero en este es muy claro lo que está sucediendo. Se está aumentando, se está duplicando el volumen, aunque no está haciendo doble disparo, pero está más allá de lo que está programado. El fenómeno desencadenante de esto se llama entrainment o arrastre respiratorio. Lo que sucede o lo que dicen que sucede, que no se sabe bien, es que por alguno, como el ventilador es un oscilador externo, está golpea y golpea, molesta y molesta, y entonces el cerebro dice, ¿qué hago? Y está desfasado. Tiene una diferencia de fase entre la activación del ventilador con la del paciente y se adapta y se une. Y esto es constante, es característico que es constante. Y si no lo conocemos, pues dices, pues se ve bastante bien el paciente, ¿no? Pues todo está bien, y tiene un ritmo tan alto, y saturando bien. Tiene toda la razón la doctora Betty, que las disincronías son dañinas, igual, está subestimado el efecto negativo o positivo que pudiera tener las disincronías, porque a veces es incapaz el médico de documentarlos, de grabarlos, porque los dispositivos son muy caros para grabar las disincronías. Entonces, sin duda, esta activación del diafragma a medio ciclo es dañino para el paciente, ¿okay? Pero hay otra cara del despliegue reverso. Hay unos datos en cerdos, si no mal recuerdo, que hicieron o les desencadenaron despliegue reverso y estimaron la presión muscular en ese momento. Y encontraron que los que tenían más presión muscular iban a tener daño diafragmático. Pero sabemos, la ventilación mecánica te predispone a daño muscular desde el primer momento. Hay datos, si no mal recuerdo, como a las 6 horas, que ya hay cambios en la estructura muscular. Entonces, aunque no sea dañina la ventilación que tú programaste, por el simple hecho de estar soportado el músculo, se empieza a atrofiar. Entonces, hay datos que dicen que el trigger reverso, cuando la presión muscular no es tan intensa, puede ser benéfico porque mantiene activo el diafragma y eso evita el daño. Son datos quizás un poco muy específicos, pero está muy padre como el entendimiento de esto. ¿Qué se puede hacer? Como ahí lo hicieron. A ver. Se intenta bajar la frecuencia respiratoria para que se intente acoplar el drive neural o el drive respiratorio del paciente con el ventilador, o tampoco se logra. Ahí, en ese momento, parece que el paciente inició el disparo, pero no. Sigue y empeora, pareciera que empeora, a simple vista. Entonces, una estrategia es bajar la frecuencia respiratoria. En los algoritmos
que hay algunos médicos que describen algoritmos para manejo de trigger reverso. Bajar la frecuencia respiratoria es útil, pero lo que vimos en los poquitos pacientes que reclutamos, casi ninguno mejoraba con disminuir la frecuencia respiratoria. Y hay otros datos igual importantes de trigger reverso que dicen que ya vi una diapo en las otras clases que hay 3 fases de la ventilación, que es la fase de seguridad, la fase de confort y la fase de retiro o wheeling. Depende mucho en qué momento de esas fases se presente el problema. Si es en la fase inicial, pues probablemente tu intervención de bajar la respiración o cualquier otra intervención va a perpetuar el daño y ahí lo que necesites es paralizar al paciente. Ok, pero tengan en cuenta que paralizar al paciente le va a dar más tiempo de ventilación. Ok, tenganlo en mente. Y esto el doctor Miguel lo denomina. Bueno, lo que se hizo aquí es que se cambió. Bueno, ¿qué modalidad es esa? ¿Alguien que me ayude? Espontáneo. ¿Volumen? ¿Cuál es la variable de control? Presión, ¿ok? ¿Y la secuencia de respiración cuál es? ¿Es presión control? ¿Espontáneo intermitente o continuo? Continuo. Vale, es continuo. ¿Y el target? Ok, wow. Very good. Esto no está descrito en los textos, pero al doctor Miguel le gusta decirlo forzarlo a CEPAP o forzarlo a ventilación espontánea continua. Si por definición el trigger reverso solo se da en pacientes o en ventilaciones o respiraciones que están controladas por el ventilador, cambiando a CEPAP va a romper ese ciclo, a esa ancla que tiene el paciente con el ventilador. Y entonces prácticamente si por ejemplo estás en una fase de confort, si estás en una fase de winning, cambiarlo a CEPAP o a una modalidad espontánea va a resolver el problema. ¿Ok? Y bueno, ahorita vamos a hacerlo de la forma práctica, nada más es importante conocer fisiología respiratoria básica porque eso nos abre las puertas al entendimiento de la interacción entre el paciente y el ventilador mecánico. Es decir, sabemos qué está pasando en la vía aérea y en el alveolo, conociendo la ecuación del movimiento. Y bueno, comentario mío. Conocer conceptos básicos de fisiología respiratoria es el primer paso al adentrarse en el mundo de la ventilación mecánica. Y lo previo, conocer esto nos da autonomía para la toma de decisiones de un paciente que presenta una situación crítica en ventilación mecánica. Okay. Y bueno, esta es una fórmula, pero ahorita ¿alguien quiere pasar al frente del ventilador? Quien sea. Sí, lo ven. Es bajar esto. ¿Tiene cuidado? Sí, lo puedo subir. Cuidado, no más hay que... Es que respiratorio de años superiores, con aumento de desflujo, con aumento de dificultad respiratoria y con necesidad de aumento de supervisión a la evaluación inicial se encuentra un paciente un poquito letárgico, un poquito desorientado, con respiraciones con dificultad, uso de músculos accesorios. Y bueno, decide tomarle los signos vitales y encuentra una presión de 140-70, frecuencia cardíaca de 110, frecuencia respiratoria de 32, saturación de oxígeno al 85% y una glucometría de 130. A la exploración física usted oculta receptores de forma generalizada, con también datos de glucoespasmo y
Nada más eso lo más llamativo. Pues no. ¿Ok? ¿Usted considera que ese paciente tiene alguna indicación absoluta para ventilación invasiva? Pues hasta ese momento no realmente. ¿Ok? Vale, estrictamente quizás no, quizás sería un paciente candidato a ventilación no invasiva, pensando en que tiene, no sé, un componente de falla cardíaca, que tiene un flare de EPOC, entonces tal vez eso sería, pero digamos que le dieron un trial de 120 minutos de no invasivo y el paciente está inconsciente, el trabajo respiratorio ha empeorado y está chocado. Okay. Y pues el doctor decide, ¿de dónde viene usted? Okay. El doctor decide intubarlo y pues le programó estos parámetros ventilatorios. No sé qué sea, dice SIMB con BC y está. No entiendo nada. Bueno, de entrada, o sea, primero definiendo cómo está controlado por volumen, está en ventilación mandatoria intermitente, pues el modo vale. se miran pues está en pasiva y definitivamente no está metiendo nada en set point. Está interesante porque, pues bueno, el doctor está poniendo un caso con EPOC y con broncoespasmo, entonces de ahí pues va a cambiar un poquito la programación de parámetros iniciales en el contexto de enfermedad pulmonar obstructiva. Ok. ¿Qué modalidad elegiría? Mandatoria por flujo, por volumen. Por volumen, ok. Vamos. Ok. Pues de una vez pues vamos a escribir esto. Ok, vale. Vamos a dar el 5. Vamos a poner el siguiente inicio. En los países, bueno, la versión. Ya programamos FIO2, ya programamos el PET. Ajá. Ahora frecuencia. La frecuencia, como es un paciente con EPOC, pues prefería lo más bajo posible, lo vamos a dejar en 12. Ajá. Y los volúmenes aquí sí nos podremos permitir un poquito más altos. ¿Cuánto pesa el paciente? 72 kilos y mide 1,81. Ok, ¿qué calcularía? ¿El peso ideal o el peso predicho? No, el peso predicho. Okay. ¿Cómo se calcula el peso predicho? ¿Alguien sabe la fórmula? Es la talla con 952.4 Ajá. 9 y la es Por punto 91. Ajá. ¿Si es hombre? 50. ¿Y si es mujer? Ok, vale, está bien. ¿Cuánto suponemos que pesa ese paciente? 70 y... ¿De qué mide, perdón? 1,72, ¿no? 1,81. Es hombre y mide 1,81. Da 76, ¿no? 76 de peso predicho, ok. ¿Y cuánto volumen pondría? Empezará con 6, aunque en estos pacientes sí nos podemos permitir hasta 8 máximo. Vale. Dado que tienen poco. Ok, 456, vamos a okay, vale. Entonces ya programamos FIO2 per volumen. Ya. En este caso también el flujo lo programamos un poco más elevado. ¿Por qué? Por el hecho que tiene poco. ¿Y qué beneficio tiene? Pues en general es un paciente restrictivo. Esto es un paciente que estamos suponiendo que está haciendo retención de CO2, aunque igual está interesante la gasometría. Ok. Ajá. ¿Alguien sabe cuánto es el flujo que se debe de programar en pacientes que tienen broncoespasmo para mejorar la entrega de fármacos intrapulmonares? Arriba de 70, dicen unos. Arriba de 70 y eso mejora la entrega. Entonces, si ustedes en la sala de urgencias, en el quirófano, en la UCI, donde estén, tienen un paciente que tiene broncoespasmo y tienen un nebulizador, normalmente un nebulizador ultrasónico, si ustedes aumentan el flujo a arriba de 70, la entrega del fármaco va a ser mejor y probablemente la respuesta de esa intervención va a ser mejor. Y esos pacientes normalmente son los pacientes con asma, con EPOC, que requieren ventilación invasiva.
¿Es un paciente, el que usted eligió, es un paciente complejo de ventilar? Sí, porque no es como pum, 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 pum y ya. Se necesita vigilar ciertas cosas, ¿ok? Muy bien, está bien, un 60, lo que usted eligió está bien. ¿Y qué más? También le cambiaré la alarma, porque también le cambiaría la alarma porque en estos pacientes, o sea, sí tenemos que mantener una meta de presión meseta, pero la presión pico, mientras tenga el longitudinal, pues es esperado que va a estar elevada y no puede. ¿La presión pico es dañina como tal? Estrictamente es dañina. Que tenga una presión pico de, no sé, de 60, por ejemplo. ¿O es inseguro? ¿Es inseguro? Ok. Normal, recuerden, fisiopatológicamente el pulmón del paciente que tiene POC es un paciente que tiene alteraciones del citoesqueleto pulmonar, entonces eso hace que se colapsen las vías aéreas. Entonces, eso va a aumentar la resistencia. Y recuerden, la diferencia entre pico y meseta es el dato que nos da a pie de cama una estimación de la resistencia. En un pulmón que es homogéneo, las presiones pico no son como tal dañinas, porque normalmente el pulmón del paciente, el pulmón que solo tiene POC o que solo tiene asma sin ninguna otra adición de enfermedad, es un pulmón que el componente elástico se mantiene quizás normal en las fases iniciales. Entonces, si normalmente evaluamos la mecánica de un paciente que fue ventilado por asma, vamos a darnos cuenta que tiene presiones pico altísimas, y si nosotros le ponemos flujos más altos de lo normal, vamos a aumentar más. Acuérdense que la resistencia va a ser alterada por la velocidad en la que se entrega el flujo. Va proporcional a la velocidad. A mayor velocidad, mayor resistencia, y es inversamente proporcional al diámetro del tubo o de la vía aérea. Entonces, a menor diámetro, mayor resistencia. Ok, entonces ya programamos esto. Nada más, algo más que les falte programar o que quisieran programar. Ya programó el nuevo volumen tidal, el flujo, ya programó el FIO2, el TEL. Ok, pero este ventilador, si no me equivoco, no tiene tiempo inspiratorio como tal, ¿no? El volumen. Lo tiene nada más estimado, ¿no? Sí. Ok. Algo muy importante, hay ventiladores como es este de Medtronic, que no tienen la variable de tiempo inspiratorio de forma independiente o de forma aislada. En este caso, lo que se va a modificar el tiempo inspiratorio, si lo vemos aquí, es el único que lo puede ver, es el log, pero si le movemos el flujo, le movemos el tiempo inspiratorio. A mayor velocidad de la entrega de volumen o a mayor flujo, el tiempo inspiratorio se acorta porque es más rápido, o sea, requiere menos tiempo. Y a menor flujo, el tiempo inspiratorio lo prolongamos. ¿Okay? En algunos ventiladores, los que tienen en UCI tienen los mismos, ¿no? Los Drager que tienen en la UCI del viejo, ¿cómo se llama? Esos tienen la variable de tiempo inspiratorio, la tiene de forma independiente, entonces ahí sí puedo mover el tiempo inspiratorio y normalmente lo que se modifica, cuando modificamos el tiempo inspiratorio es la meseta, ¿no? Sí, se modifica el tiempo de meseta al modificar el tiempo inspiratorio. Ok, ¿algo más? ¿Qué monitorizaría en este paciente? Pues bueno, como peculiaridad es estar viendo la curva de flujo, que si haga contacto con la línea basal, porque pues en ellos... Okay. Aquí estrictamente a simple vista, ¿le parece que el trabajo resistivo está aumentado? A simple vista. No. Ok, vamos a hacer una mañana. Ok, vale, ahí parece. Aquí obviamente lo hice con trampa porque le aumenté el flujo. Con el mismo material que tengo, sin modificar absolutamente ninguna variable, subiendo el flujo, voy a hacer que predomine el componente resistivo.
de forma práctica, no lo puedo hacer aquí simulado, pero esto lo podemos ver en un paciente que ya no tiene espasmo y pasan las horas y volvemos con el paciente y se deterioró y vemos que se comporta de esta forma. Si estimamos, háganle una pausa inspiratoria, una pausa, sí, inspiratoria. Ahí está. Es esta. Okay. Hay dos maneras de hacer la manual o automática. Si la dejo presionada es manual. Y si nada de Una vez toque. Y lo toman Si quieres lo sacamos. Hágalo, mamá, para que se vea. Ok, aquí este ventilador en especial hace esto, hace este tipo de cosas. Te saca de las escalares normales y te manda a una pantalla especial donde ya te hace una estimación de la mecánica. Es algo que no me agrada de este ventilador, a veces es como complejo porque te mete a otro y no puedes extender, por ejemplo, la pausa. No sé si tenga forma de... Tiene las teclas, o sea, tenemos las teclas de... este es manual, ¿no? No, es una inspiración manual. Y esa es automática. Es igual, si lo dejamos apretado es manual, si lo presionamos, esa es una inspiración manual. Si lo dejamos apretado es manual y si lo presionamos una vez es una forma automática. Pero sí siempre manda esa. Ahí está. Ahí manda la pantalla y hace la estimación de la compliance y de la resistencia. ¿Ok? Entonces es una forma, pero a pie de cama ustedes lo pueden hacer con el simple hecho de ver los escalares de presión-tiempo o estimando una presión meseta y la presión pico. De esa forma, si hacemos la diferencia entre pico y meseta, nos da la transaérea y ya comentó la doctora Betty. Arriba de 4 puede ser que está aumentada, arriba de 10 tiene alto valor predictivo positivo de que la resistencia por algún motivo está aumentada. ¿Saben, aparte del espasmo, algún otro factor para que aumente la resistencia en un paciente ventilado? Un tubo pequeño. Que esto esté tapado, que esté acodado, que haya mocos, que la enfermera dejó la cánula de aspiración dentro, eso es bien común en la UCI del civil viejo. ¿Algo más? El diámetro del tubo. Ok, también que el paciente marque el mismo volumen, pero... Ok, eso es un dato importante porque con base en eso se van a programar las alarmas. En volumen, ya les dijo la doctora, en volumen lo que vamos a vigilar son las presiones. Ok, y en presión, ¿qué pasaría si el paciente se le obstruyó el tubo? Está disminuir el volumen. Ok. Entonces, si nosotros programamos una presión pico en presión, nunca va a pitar el ventilador cuando podríamos interpretar que pudiera aumentar la presión porque está a un valor exacto. O sea, lo que ponemos de presión inspiratoria con lo que ponemos de PEP es la suma de la presión total que va a graficarse en el ventilador o que se va a dar. El ventilador no va a dar más de esa presión porque es lo que el clínico le programó. Entonces, en ese contexto, lo que vamos a hacer es programar volúmenes, volúmenes tirales. ¿Okay? Vale. Algo más que es algo importante para vigilar en el paciente que tiene EPOC o asma. Pues que no haga tratamiento. ¿Cómo se valora eso? ¿Alguien que no sea el doc sabe? ¿Cómo se hace? ¿Ok? Vale. Y otra pregunta, ¿el nivel de autopep tiene correlación con la severidad de la obstrucción? ¿Alguien? Normalmente no. Normalmente no tiene relación, pero es un dato que nos puede decir, por ejemplo, un paciente que estaba bien y de la nada se choca y ven ustedes que aumentó la resistencia porque calcularon la diferencia entre pico y meseta y le estiman o hacen una pausa expiratoria y estiman la presión o autopep. Podemos adjudicar que el paciente tiene inestabilidad hemodinámica por autopep. El autopep es dañino tanto para el diafragma como para
el estado hemodinámico del paciente. ¿Algo más? Pues ya, pues esa sería como la programación inicial, vigilar que no proceder, Ok. pues ya estar así con vigilancia continua, intentar disminuir rápido cada Nada más un dato, el log no le modificó el trigger, le dejó 20 de trigger. Ok. Entonces, en un paciente que está paralizado va a dar igual, porque sabemos que la señal que da el inicio del ciclo es el tiempo. Ok. ¿Está bien? ¿Vale? Ahí, y bueno. Porque hagamos de cuenta ese mismo paciente. ¿Sí? Ahí, ¿qué le parece? ¿Qué pasó? Ahí, ¿qué pasó? ¿Cómo interpreta eso? Ahí parece que un aumento de las... Ok, ¿por qué? Pues al comparar con Algo más que le parezca. A veces es complejo porque este es un material que no es el pulmón, entonces lo que yo modifique acá se va a modificar tanto la parte resistiva como la parte elástica. Pero como bien dicen, creo no lo alcanzan a ver, pero esta es una ventilación de lo que el doc programó aquí. Interpretas ahí que lo que predomina es la parte elástica porque es lo que siempre predomina en un pulmón, la parte elástica, o lo que se transmite o lo que se interpreta aquí. Le apachurré acá y como es una modalidad controlada por volumen, el ventilador va a meterle el volumen que programó el médico, pero a expensas de que las presiones, parecería que la presión o el trabajo resistivo aumentó y el trabajo elástico también aumentó. ¿Cómo lo podemos comprobar? Haciendo una meseta y comprobando en distintos tiempos. Que sepan, si el estándar de oro para evaluar la mecánica es la presión esofágica o la presión diafragmática con dispositivos especiales, pero hay estudios que evaluaron o compararon el estándar de oro versus la visualización por un experto de solo los escalares y tenía mucha correlación. Ellos definían un experto como un médico que tiene entrenamiento de al menos unos 3 años evaluando curvas, ¿va? Entonces, si ustedes se quieren hacer expertos, hay que trabajar todos los días y siempre que se paren frente al ventilador, hagan ese análisis, aunque sea un pulmón sano, pero van a saber, en el momento en que se enfrenten a un pulmón enfermo, van a saber qué es lo que está pasando. Ok, en esa modalidad, voy a ver si lo logro emular. ¿Qué pasó ahí? Ok, hizo un doble disparo, pero ¿cómo interpreta esta? Mire, párese aquí y compare esa curva con la de al lado. ¿Cómo se presurizó de forma diferente? Lo que pasó ahí es que, como les dijo la doctora Betty, en un paciente que está inactivo, no existe presión muscular en la ecuación del movimiento. Y como dijeron, la tercera ley de Newton es que toda fuerza que se aplica va a tener una respuesta contraria. ¿Ok? Similar, pero contraria. Ok, exactamente. Ahí, en ese paciente se activó la presión muscular y entonces la presión ventilatoria difiere, sale, se negativiza, pero el volumen sigue siendo el mismo. ¿Ok? Eso es el famoso world shifting. Alguien muy pragmáticamente o quizás previamente le llamaban hambre de flujo o floor starvation, algo así. Entonces, el término o la terminología actual es world shifting y el tratamiento, ¿cuál es? Pues puede ser o darle más flujos o... ¿Ok? Sí, pues aumentarle los flujos. Darle más flujo, cambiarlo a una modalidad por presión, cambiarlo a una modalidad espontánea. Ese podría ser. Okay.
¿Esa cómo lo interpretaría? ¿Lo alcanzan a ver? No, Sí. ¿verdad? Un ciclado temprano. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien más si lo alcanza a ver? ¿Mande? ¿Más flujo? Le están dando algo más, pero no es más flujo. No, sí, Más no, tiempo, exactamente. Recuerden lo que les explicó la doctora. Las verdaderas disincronías se van a ver como un espejo en la curva de flujo, en la curva de flujo y en la curva de presión. Aquí sucedió algo que yo lo hice manual, pero el dato que les dio, la pista que les dio la doctora, es que cuando sucede esa disincronía, hay un momento de flujo cero, o sea, ahí no está sucediendo nada, pero nos damos cuenta que en la vía aérea está sucediendo algo, se presurizó por algún motivo. Esta es la curva normal, pero aquí hay un pico, a pesar de que hay flujo cero, a pesar de que no hay inspiración, o está más tiempo para inspirar. Y la activación muscular es constante y puede desencadenar que se acorte el pico flujo expiratorio, se va a ver cortito, se va a ver aquí que se deforma a mitad del ciclo. Igual un dato importante, se puede parecer al trigger reverso en cuanto a la morfología, pero la diferencia es que en el ciclado temprano puede ser que el paciente sí activó la respiración y en el trigger reverso no. ¿Cómo se ve la activación? La despresurización al inicio. Ok, vale. Eso, ok, ya vimos hambre de flujo, ciclado temprano, tardío. Ya vimos en imágenes el trigger reverso, que no creo que lo pueda emular aquí porque me va a disparar. Tal vez ahí más o menos. Aquí vemos que el ventilador inició el ciclo porque no se despresurizó, pero a mitad del ciclo, cuando ya debe de acabar, decae aún más la presión y eso se interpreta como PMOS, como presión muscular. Ok, la dio el paciente, pues fue el diafragma del paciente, pero si conocemos, sabemos que esto es un mecanismo que se llama entrainment. ¿Qué hay que hacer? Le podemos bajar la respiración. Hay otros que dicen que subiéndole el PEP. Hay otros que han hecho que le cambian a la modalidad, igual lo describen. Lo que vimos ahí en la UCI, nada más reclutamos poquitos pacientes, pero veíamos que a veces cuando los cambiábamos de modo a presión, empeoraba la actividad muscular. Entonces no es una intervención segura, es poco comprendida esa desincronía, pero lo que se puede hacer es cambiarlo a CEPA, con presión soporte o una modalidad espontánea. Okay. ¿Qué más? Igual, a ver, no sé si se puede aquí, pero... Todos los ejemplos que hemos puesto en la clase de la doctora Betty, todos están aplicados a ventilación controladas o ventilaciones intermitentes. Ok, todas las desincronías. Pero en presión soporte o en espontáneo también se puede presentar, se pueden presentar asincronías. Ok. ¿Esto qué parece? Un ciclado tardío, ¿parecía? No. Al revés. Ok. Ese parecía un ciclado, ¿qué dijeron? ¿Tardío? Tardío. No, parecía un ciclado temprano. Las ventilaciones en espontáneo tienen una variable que muy pocos ajustan. No me dejará mentir Michelle, yo creo que probablemente antes de que llegara a la UCI y el Edgar le pasara todo el conocimiento, ignoraba esa variable.
porque esa variable es esta que dice essence. En algunos ventiladores viene como essence, en otro viene como porcentaje de sensibilidad. En fin. ¿Qué viene? Porcentaje fin de inspiración o algo así. Esta variable es las variables de fases es el ciclado y el espontáneo se puede modificar. Si viene de 0 a 80%, de 5 a 80%. Si le ponemos el máximo en este caso, en este ventilador, es sense, dice, lo que va a hacer es que va a cortar el tiempo inspiratorio en espontáneo. Es una forma de modificar el tiempo inspiratorio, aunque en espontáneo, pues por definición, ni se controla el inicio ni se controla el término de la inspiración. Pero esta variable es lo que hace, modifica de forma escondida, por así decirlo, el tiempo inspiratorio. Y si le ponemos 80, lo que hace es que, por ejemplo, si con la presión soporte que le pusimos logra meter 100 litros, por ejemplo, de flujo, si le ponemos 80%, cuando decae apenas, o cuando están decayendo apenas al 80%, ahí termina la inspiración. Entonces se acortó demasiado el tiempo inspiratorio y eso puede hacer que haga una desincronía de ciclado. ¿Ok? Entonces hay que programarlo de acuerdo a la mecánica del paciente. En la primera descripción que hicieron de la presión soporte, fue un consenso en una ciudad en Asia, no recuerdo bien el nombre ahorita, no sé si se acuerdan. Nagoya, ese es el consenso de Nagoya. Programaron 20 o 25%, si no mal recuerdo. Y entonces, ¿qué significa eso? Si metes 100 litros con esa presión inspiratoria, presión soporte, hasta que llegue al 20%, o sea, ya descendió 80 litros, ahí va a terminar la inspiración. Entonces hay que jugar con esta variable, porque si se programa mal, igual va a ser poco confortable para el paciente. Yo creo eso sería todo. Nada más una pregunta, a lo mejor si ¿quién me la contesta? Voy a programar este ventilador, tiene una modalidad que se llama PAP Plus. PAP Plus, ¿alguien la conoce? ¿La conoce? Ok. PAP Plus es una modalidad espontánea, está muy padre, la conozco poco más que por teoría, porque nunca la he usado, no me dejará mentir aquí el compañero de Medtronic, pero PAP Plus taxonómicamente es un modo espontáneo, controlado por presión, espontáneo continuo, que tiene un target que se llama servo, y lo que la doctora les dijo es R, con la letra R. ¿Qué significa servo? Simplemente lo que hace es que hay diferentes tipos de espontáneos continuos por presión que son servo, que en el algoritmo hay unos que solo estudian el esfuerzo inspiratorio del paciente, pero estudia toda la mecánica del paciente, la complean, las resistencias, el trabajo respiratorio lo estima y ajusta la presión inspiratoria a todo ese algoritmo. Entonces, es una modalidad ventilatoria en espontáneo que puede aumentar la sincronía ventilatoria, ¿ok? Es una modalidad no convencional de las espontáneas, pero puede ayudar en eso, al confort del paciente. Doc, ¿esa es la que utiliza la ecuación de Otis? ¿O? Sí. Sí la usa, ¿no? La de Otis, sí, es la ecuación de Otis, exactamente. ¿Modifica un desenlace? No. No hay datos de que modifique un desenlace como tal. Es prácticamente, puedo decir que el 100% de los pacientes los podemos ventilar con un presión control típico, con un volumen control típico, y podemos retirar pacientes de un ventilador con un CPAP con presión soporte típico. Estos ventiladores quizás sería importante hacer más estudios comparando el CPAP presión soporte típico versus estas modalidades. No soy reacio a aceptar esos datos, pero los datos actualmente no están como totalmente a favor de una u otra modalidad, ¿vale? Entonces, eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta,
algún comentario y pues nada más. Nada, una pregunta. Lo de las constantes de tiempo, por ejemplo, en ese paciente que tenía EPOC, el ejemplo, ¿sería de relevancia el calcularlas o...? Es poco práctico, en mi opinión. Ajá. Igual a lo mejor Sí, claro. lo hacen. Por ejemplo, la doctora Betty es fanática de estimarlas. Ella es fanática, no está mal, pero es poco práctico, porque por el simple hecho de evaluar las curvas, te das cuenta de las constantes de tiempo. No de forma exacta, pero te das cuenta de lo que está pasando. Si tiene perinsuflación, si en la fase inspiratorio calculen entre 6 y 10 mililitros de forma muy general. Nadie les va a criticar eso porque la evidencia ahí está, dependiendo si es un pulmón sano, si es un pulmón enfermo. El PIP, si es un pulmón enfermo, háganlo con el enfoque de protección pulmonar, tratando de respetar una presión motriz de menos de 13, una plató entre 28 y 30, con tendencia a usar PEPs altos, con FiO2 mínimos para el target de saturación, que evalúen en cada momento a su paciente si está confortable, si está interactuando de forma inadecuada o si la interacción es normal. Y algo como sugerencia, usen, cuando sea seguro, utilicen ventilaciones espontáneas. Antes de que se me olvide, en el taller hubo tres introducciones del video. Entonces, la primera era un ciclado tardío, la sincronía que se había visto. En el segundo dijo el doctor que las constantes de tiempo, bueno, a quienes les gusta mucho usarlas, son más precisas, pero realmente son poco prácticas y con observar bien las curvas pues se puede calcular adecuadamente la constante, se puede calcular adecuadamente el tiempo expiratorio. Y por último, pues mencionó el doctor que el uso de los modos espontáneos no solamente es para el destete, sino que se puede utilizar en muchas fases de la ventilación del paciente.